Pues buenas tardes, Frank, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Tú has hecho acopio de leña y todo para el frío que viene? Bueno, sí, quemaremos los muebles, no te preocupes. Di que sí, ahí estamos. David, sorpréndenos. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos llevas? ¿Qué nos cuentas? Mira, hoy, Frank, hablaremos de 3 noticias de la historia relacionadas con lo que son fake news, las típicas fake news de la historia, pero que estas 3 nadie ha podido desmentir y dejaremos a la imaginación de cada uno de si es verdad o es mentira, pero son 3 noticias que si fueran verdad serían 3 noticias históricas que cambiarían, alguna de ellos, el rumbo de la historia, Frank. Pues venga, pues adelante cuando tú quieras, David. Mira, hablaremos primero del Imperio Romano, ¿vale? Que siempre nos asombra con sus historias y conocimientos, pero lo que nunca hubiéramos pensado, Frank, que incluso fueran los descubridores de América, que fueron los primeros en pisar las tierras americanas 1300 años de Cristóbal, antes que Cristóbal Colón. Eso dice, que se había encontrado una moneda romana allí. No, voy mucho más allá, Frank. Hablamos de Robert Marsh, que encontró a 30 metros de profundidad en las costas de Brasil 200 ánforas romanas datadas del siglo II, por tanto 1300 años antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Se investigaron... Del siglo II no, todas las fechas aquí algo no me cuadra. El siglo II estamos en el año 200. Sí, antes de Cristo. Antes, vale. ¿Vale? Estamos hablando. Sí. Imagínate un barco romano de aquella época que la encontró lleno de ánforas, 200 ánforas romanas. Y lo más raro es que incluso todos los arqueólogos que miraron esas ánforas dijeron que eran de esa época y que sí que era un barco romano. Incluso participó en la expedición el doctor Harold E. Etherton, ni nada más ni nada menos del MIT. Se encontró en la bahía de Guanabara, muy cerca de Río de Janeiro. Fíjate. Lo que pasa que las autoridades brasileñas primero colaboraron con el descubrimiento, pero de repente sellaron la zona, prohibieron excavar allí sumergirse allí. Decretaron una ley diciendo que si algún barco, incluso si navegaba por encima de ese descubrimiento, sería acusado de expolio de arte. Y lo que dice Robert Marsh en varias conferencias que ha dado, que tanto el gobierno de Brasil como el gobierno de Portugal, incluso el gobierno de España, han querido tapar este descubrimiento porque cuesta mucho dinero cambiar el signo de la historia. Bueno, pero a ver, dinero. Lo que cuesta es aportar la información y cada uno que ponga la historia en su sitio, nada más. Sí, está claro, Fran. Pero bueno, encontraron este barco allí y realmente todos los expertos, te digo, incluso el MIT, que es una importante asociación gubernamental, dijo que eso era cierto, que ese barco estaba allí, que habían las 200 ánforas romanas, que eran de la época que eran y que eran de 1300 antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Por tanto, estamos en un hecho que, de no ser una fake news, ¿vale? Estamos en un hecho histórico. Y tan histórico. Sí. Histórico. Pues sí. Y bueno, esa es la pequeña historia de un barco romano en tierras de Brasil, ¿no? Pequeña historia, ¿no? Gran historia que nos hace que pensar si los libros de historia habrá que reescribirlo con la información que o nos darán en algún día, en algún momento, nos la darán o no nos la darán, ¿no? Sí, y esto pasó, Frank, en el año 1982, ¿eh? Fíjate. O sea, mira, se han pasado años, en pleno mundial aquí, y mira, se han pasado años y se ha tapado esta historia, no ha vuelto a salir. Y bueno, nosotros excavando en el baúl de la historia nos hemos encontrado con esta noticia y la hemos mostrado porque creemos que debemos mostrar esta historia, ¿no? Que dé la luz y que se sepa de una vez si es verdad o no es verdad esta historia, y de ser verdad que se cambie la historia, la verdadera historia de América, ¿no? Sí, no, claro. A ver, yo sí que había escuchado que habían llegado a encontrar una moneda romana. No sé si será verdad o será mentira, pero bueno, dicen que habían encontrado una moneda romana y que incluso antes que Cristóbal Colón ya los vikingos ya habían llegado. Sí, no, también. Sabemos que tanto los vikingos como los romanos eran grandes navegadores. Y tanto. Y bueno,
Pues nada, oye. Llegaron allí, vamos, sin ninguna duda. Pues no vamos a ser nosotros los que cambie el curso de la historia, David. Nos vamos del Imperio Romano, nos vamos del continente americano, de esas ánforas. ¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos, pues mira, nos vamos a Roma y a Grecia. Nos vamos a hablar de Hércules. Pero en Hércules, nada más y nada menos que en Tarragona, Fran. Fíjate. Qué cerquita lo tenemos. Estamos a la ciudad de Tarragona, ante la ciudad de Tárrago, y lo hacemos durante el tiempo, llegando al 9 de marzo de 1850. Cuando se estaban haciendo unas excavaciones en el puerto de Barcelona, y sabes que antes, por ejemplo, Fran, los obreros difícilmente eran gente que tenían conocimientos de arqueología, conocimientos de historia. Ellos solamente se dedicaban a hacer su trabajo como se lo mandaban lo mejor posible. Pues había unos obreros allí picando piedra, y bueno, y encontraron un trozo de mármol y le empezaron a picar pensando que era un trozo de roca hasta que vieron una inscripción en el mármol, ¿no? Entonces avisaron al arqueólogo local, que entonces era Sanauxa, era Buenaventura Hernández Sanauxa, y cuando llegó al lugar se echó las manos a la cabeza, ¿no? Reintentó poner todos los trozos en su sitio como fueran puzzles de miles de piezas, y averiguó que se trataba de un sarcófago egipcio con incrustaciones representando hazañas de Hércules, Frank. Lo más curioso es que este sarcófago se dice que algún familiar muy, muy cercano a Hércules lo ocupaba, ¿no? Sabemos que es mítica la estatua de Hércules, por ejemplo, entre el Estrecho y Gibraltar y África, que es donde estaban las dos columnas de Hércules. La puerta de Hércules que daba a la Atlántica, ¿no? A la Atlántica, eso es. En este sarcófago, a su derecha, se puede observar también una especie de granjero con sus animales grabados, y también signos egipcios como palmeras, cocodrilos y varios serpientes esculpidas en el sarcófago, ¿no? Son serpientes egipcias, ¿eh? Estamos hablando de cobras y todo eso que aquí no hay, ¿no? Sí. Entonces, recordamos que muchas de las leyendas y mitos hablan de un cruce entre Hércules, el Hércules grecorromano, y el mito fenicio llamado Merlán, ¿no? Que es quien lideró al ejército de Egipto hasta aquí España, y donde murió en el favor de la batalla en Gades, lo que es la antigua Cádiz, no sé si te suena la historia. ¿Vale? Este sarcófago, si fuera realidad, sería el eslabón perdido que faltaba para vincular realmente los viajes de Egipto hasta la antigua Hispania, porque hasta entonces no se había tenido ninguna constancia. Según Sanauxa, la civilización de los Hicsos se había trasladado a Hispania tras su expulsión a Egipto, sobre aproximadamente el año 1550 a.C. Imagínate, si este hecho fuera cierto, estamos hablando que las murallas de Tarragona fueron construidas por esta tribu, ¿no? Los Hicsos, ¿no? Se cree que ese sarcófago, como hemos dicho antes, podría pertenecer a algún pariente de Hércules, ¿vale? Y lo que pasa es que después, años más tarde, muchas expertos internacionales se burlaron de Sanauxa, y este ofendido destruyó todos los libros y obras sobre la investigación. Por tanto, no tenemos nada de la investigación, solamente la leyenda, ¿no? Sabemos que años más tarde Sanauxa fue nombrado también inspector de antigüedades de Tarragona, y aquel cargo le permitió, en el 1883, fue el primer director del famoso Museo Arqueológico de Tarragona, ¿vale? Y lo que decimos que estas reliquias están en Madrid, en la Real Academia de Historia de Madrid, y nadie ha querido averiguar sobre ellas, ni analizarlas, ni datarlas. Por tanto, es una reliquia que podría también cambiar la historia, y que está olvidada en la Real Academia de Historia de Madrid, y nadie le hace caso omiso. Otro objeto de nuestra historia que podría cambiar el rumbo totalmente de la historia de los libros de texto, y que parece que no interesa estudiarlo, Frank. Pues sí, hay cosas que parece que no quieran que reescribir la historia, y si es así, es la realidad, pues bueno, es lo que hay. Pues oye, fíjate, hemos ido desde América con Roma, nos hemos ido a Roma, a Grecia, hemos pasado por ahí, por Cádiz, por el estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Y ahora nos vamos, Frank, nos vamos a Nueva York, a un vuelo entre Nueva York y Miami. Otra vez nos vamos a América. Nos vamos en avión, ¿no? Esta vez vamos en avión. Bueno, menos mal. Un poquito más cómodo, Frank. Pues venga, vámonos para América. De otro mito, o fake news,
que nadie ha podido demostrar, pero que en aquella época todos los periódicos del lugar dieron la noticia que como si fuera verídica. Entonces, estamos ante una fake news, y si no lo es, estamos en el primer viaje en el tiempo realmente datado y dicho por la prensa. Frank, hablamos del vuelo 914 de Pan America. No sé si te suena. Me suena, y tanto. ¿Vale? Este era un vuelo que iba de Nueva York a Miami, a Florida, y acabó apareciendo en Caracas, Venezuela, 37 años después. ¿Vale? Hablamos del misterioso vuelo 914 de Pan America. Este vuelo nació, como hemos dicho, salió de Nueva York, dirección Miami, un 2 de julio de 1955, con 4 empleados de tripulación y 57 pasajeros. Todo iba bien hasta que llegó un punto que en la torre de control y los radares desapareció y se desvaneció en el aire. Lo estuvieron buscando tanto el ejército como los de emergencia, todo el mundo, y no lo encontraron nunca. Al cabo de un año dieron a todos por muertos, aunque los familiares no querían, se negaban a que fueran dados por muertos sin los cuerpos, ¿no? Pero de todas formas los dieron por muertos y tal. Pero 37 años después, Frank, el 22 de mayo de que te iba a decir que es uno de los hechos más importantes desde el 22 de mayo de 1903 en la aviación, desde que los hermanos Wright inventaron el aeroplano, ¿no? Se me ha ido un poco la de esto, pero bueno, ya me has entendido. Pero lo más curioso, Frank, que en el año 1992, en Caracas, el controlador aéreo que estaba allí vio un aparato muy antiguo, que era un Mac Douglas DC-4, que era el mismo que había desaparecido, que ya estaba en desuso, que de los que volaban muy poquitos por aquella época, pero que en vez de turbinas llevaba hélices. Claro, al verlo, este hombre realmente se puso en contacto con ellos. Ellos decían que era el vuelo del 2 de julio de 1955, que iba de Miami a Florida, y que se habían perdido y que dónde estaban. Y claro, cuando le dijo que estaban en Caracas, y cuando le preguntó esta pregunta en concreto, ¿es usted consciente que está fuera de su rumbo y está en Caracas y hoy es miércoles 9 de septiembre de 1992? Al oír esta pregunta, el piloto aterrizó, guardó un minuto de silencio, desalojó, ordenar la pista, salió al vuelo y desapareció otra vez para siempre, Frank. Un vuelo de 37 años que nadie sabe ni dónde está, porque apareció el 9 de septiembre de 1992, 37 años después, y que los 57 pasajeros más los 4 tripulantes desaparecieron de la historia otra vez sin ningún tipo de explicación. Un dato curioso, más que curioso, oye, lo llevaremos al equipo de investigación de GIN Radio Barcelona para que lo investigue, si no un día vienes a contarlo aquí al programa y por favor, es curiosísimo. Pues David... Muy curioso, por la verdad te digo, la prensa de entonces salieron primeras planas con la foto del avión antiguo, o sea, claro, es que es una... Sí, son 3 fake news que hemos hablado, pero que si son ciertas, es que cambiarían, imagínate, cambiarían el descubrimiento de América, totalmente. Cambiarían como los egipcios llegaron aquí a España, y estaríamos hablando también de viajes en el tiempo. Son historias tremendas, Frank. Tremendas. Sí, muy curioso. Pues David, como cada semana, ha sido un placer, nos has ilustrado aquí, nos has traído pues cosas que desconocíamos, que los oyentes desconocían, algunos supongo que sí que lo conocerían, pero bueno, tú has dado datos, fechas, y como siempre ha sido un placer, David, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Frank, un abrazo. Pues la semana que viene más, y ustedes ya lo saben, no se vayan a salir a la calle sin ropa de abrigo porque les espera un fin de semana de frío, al menos eso es lo que dicen. Nosotros hasta aquí, nuestro programa de hoy, nos vamos ya de fin de semana, ya saben que en el control de sonido estuvo Carlos Castro, Mireia Cariñena y Sandra, y un servidor que les habla, Fran Hernández. Un placer como siempre haberles tenido aquí y les espero la semana que viene, así que un abrazo y sean buenos.